Bendiciones, amados hermanos, les habla su pastor Germán Osorio y vamos a dar inicio al culto virtual del día de hoy y vamos a alabar y adorar a nuestro Señor para que el Señor sea bendiciéndonos a todos nosotros. Y dice así: en el principio el Espíritu de Dios se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios el tiempo de alabanza. Ahora vamos a pasar al tiempo de adoración. Restauraré hoy el fundamento, las calzadas restauraré, restauraré muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Restauraré hoy el
Y adoración, y conmigo será hasta otra oportunidad. Que Dios me los bendiga, y vamos a pasar al tiempo de la palabra y vamos a darle paso a nuestro pastor para que pueda llevarnos la palabra. Bendiciones para todos. Que Dios nos los bendiga, amados hermanos. La gracia del Señor los acompañe. El favor de Dios esté con cada uno de ustedes. Amados hermanos, cada día que pasa es un día que vamos creciendo en conocimiento, sabiduría, entendimiento. Tenemos que agradecer a Dios, porque todos, cuando venimos a los caminos del Señor, somos como niños o bebés espirituales, pero vamos creciendo en el conocimiento de la verdad y nos vamos desarrollando para llegar a ser ministros de Jesucristo. Ser ministros de Jesucristo es lo mismo que ser obispo de Jesucristo. El tema que vamos a tratar es requisitos para ser ministros. Y para ir al conocimiento de la palabra, vamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 7, dice la bendita palabra del Señor. Requisitos de los obispos. Palabra fiel. Si alguno en el obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bendito sea Dios. No un neófito, no sea que maldiciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a analizar parte por parte. El 1 dice, si alguno en el obispado, buena obra desea. O sea, es bueno que el hombre anhele ser obispo, ser ministro de Jesucristo. Es muy bueno. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué significa esto? Que la persona sea correcta, para que nadie lo esté llamando la atención, para que nadie hable cosas fuertes de esta persona, y para que nadie hable mal de esta persona, o nadie le llame la atención, para que nadie lo reprenda, debe tener estos requisitos. Primero, marido de una sola mujer. O sea que el obispo debe ser casado con una sola mujer. No es posible que el obispo tenga 2 o 3 mujeres, o una esposa y un amante o 2 amantes. No puede ser ni hombre ni mujer. Si es hombre no debe hacerlo, y si es mujer tampoco debe hacerlo. No vaya a ser que una mujer sea obispa y tenga 2 maridos. No funciona así. Pero cuando dice marido de una sola mujer, no quiere decir que no pueda ser soltero. El ministro puede ser soltero, o si es ministra, puede ser soltera. Pero sí
Si se casa, para ser ministro debe ser casado, no conviviente. Porque cuando uno es conviviente, no se ha casado, está en fornicación. ¿Qué cosa es fornicar? Fornicar es tener relación sexual en un hombre y una mujer antes del matrimonio. Eso es fornicar. Por lo tanto, una pareja pueden tener 10 años, 20 años, pero no se casaron. No pueden ser ministros. Pueden tener muchos años, pero no han solucionado su problema. Aún pueden tener hijos, pero no se casan. Entonces no pueden. ¿Por qué? Porque mientras no se casen, siguen siendo fornicarios. Por eso es necesario que sean casados. ¿Ok? Seguimos. Que sea sobrio, o sea, en su comportamiento, que no exagere en nada. Que sea prudente. ¿Qué cosa es prudente? Que sea prudente para hablar, para actuar. No puede hablar cosas sin sentido. No puede hablar cosas cuando puede hacer daño. Hay cosas que debe aprender a callar. Es más, hay cosas que no debe hablar nunca. Eso se llama ser prudente. Decoroso. En otras palabras, su comportamiento, su acción demanda decoro, buen comportamiento. Que sea hospedador, dice. O sea, si tienen una iglesia, un lugar amplio, y vienen ministros de otros lugares, lo pueda alojar. Eso es hospedar. Pero lo más importante, que sea apto para enseñar. ¿Qué significa apto para enseñar? Primero, que tenga el conocimiento de la palabra. Porque si no tiene el conocimiento de la palabra, ¿cómo puede enseñar lo que no sabe? Este libro que es la Biblia tiene que saberlo al revés y al derecho. Tiene que haber leído todo este libro. Porque la enseñanza de los ministros están acá. Él no puede estar enseñando de cosas que no están acá. Toda su enseñanza se basa en la palabra de Dios. No quiere decir que no tenga otros conocimientos, puede tenerlos. Pero ¿cuál es su responsabilidad durante todo su ministerio? Enseñar la palabra del Señor. Por lo tanto, tiene que ser apto para enseñar, conocimiento. Pero apto para enseñar también es tiempo. Si uno es ministro y Dios lo llama a tiempo completo, pues él no puede estar dedicándose a otros negocios. Su negocio es enseñar la palabra, hacer crecer la iglesia del Señor. Ese es el negocio. Cuando Jesucristo empezó su ministerio, ¿cuál era su ministerio? Su ministerio es enseñar por todo lugar, llevar el Evangelio. Pero junto con el Evangelio, Dios lo usaba con señales, prodigios y milagros. El ideal es que los ministros de Jesucristo tengan ese don de enseñar y que Dios los use también en la fe, que puedan orar por los enfermos y haya sanidades, que puedan liberar a los endemoniados, porque ese es el ministerio de Jesucristo y ese es el ministerio de los apóstoles y ese es el ministerio que Dios nos ha dado. Ese es el ministerio que Dios nos ha dado. La Biblia dice que debemos ser imitadores de Cristo. ¿A quién vamos a imitar? No podemos imitar a personas. Si el pastor imita a Cristo, entonces imitemos al pastor. Si imitamos al pastor, estamos imitando a Cristo. Pero si el pastor no imita a Cristo, ¿nosotros cómo vamos a imitarlo? Por eso es que el ministro de Jesucristo tiene que ser imitador de Cristo. Bendito sea Dios. 3 dice, que no sea dado al vino, o sea, que no le guste el licor. El ministro de Jesucristo no puede ser borracho, no puede ser alcohólico, no puede ser fumador, no puede ser fumón. No debe tener vicios.
Por eso, no dado al vino, o sea, no dado a los vicios, hermanos. ¿Qué más dice? No pendenciero, o sea, no debe ser una persona pleitiza, una persona que le gusta estar peleando. No puede ser una persona que está peleando continuamente con la gente. ¿Qué más dice? No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué significa ganancias deshonestas? O sea, es toda ganancia que no es ganada con el esfuerzo de su trabajo. Aquí no dice que tiene que ganar poquito. Lo que dice es que no se apropie de ganancias deshonestas. Ejemplo, si ese ministro tiene don de sanidad y sana a una persona, no le puede decir, me debes $1,000 o $3,000, porque ese ministerio nos los ha regalado Dios. El don de sanar, de liberar, nos los ha regalado Dios para su iglesia. Para su iglesia. No es que uno tiene que ir sanando a todo el mundo, tampoco funciona de esa forma. Podemos llevar el evangelio y si gente se convierte, pues podemos orar por ellos. Si la persona no quiere convertirse, ¿para qué vamos a orar por esas personas? Entonces, no debe ser una persona que cobra por todo. No. Debe tener lo necesario, ganar lo necesario, no vivir en necesidad, porque para eso no nos llamó Dios. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Por lo tanto, cuando el ministro Dios más lo use, pues más le dará. No dice que debe ganar el sueldo mínimo. Cuando la gente habla de los pastores, no, que los pastores se llevan todo el diezmo, no saben lo que dicen. Si algún hombre lo hace, será su problema, Dios obrará con él. Hace unos días estaba leyendo la historia de un ministro que dicen que tiene $250 millones. Si es cierto, Dios se encargará de él. Si tiene esa cantidad y esa cantidad lo está repartiendo a las iglesias, pues así debe ser. Ahora, si él tiene esa cantidad que es propio de él, se lo está apropiando, esas son ganancias deshonestas. Dios no nos llamó a hacernos millonarios, a hacernos ricos. Dios nos llamó a enseñar, a llevar el evangelio. Pero no dice que debemos vivir en angustia y necesidad, porque ese no es el llamado. Cuando alguien piensa que los pastores o los ministros tienen que vivir como mendigos, entonces ¿quién querrá ser ministro si van a vivir como mendigos? ¿Quién querrá ser ministro de Jesucristo si va a vivir como mendigo? En algún pasaje de la Biblia dice que los hijos de Dios tienen que vivir como mendigos, que tienen que mendigar el pan. No, si la Biblia dice que Jesucristo se hizo pobre para que sus hijos sean ricos. Así está escrito. Jesucristo se hizo pobre para que sus hijos sean ricos en todo. Entonces los ministros, Dios ha ordenado que disfruten de su trabajo. ¿Qué más dice? Si lo dice, debe ser amable y apacible. Amable significa tener buen trato para con las personas. Apacible significa tener paz, porque cuando uno tiene paz, puede dar paz a los demás. ¿Qué no debe ser? Dice. Que no sea avaro. ¿Quién es avaro? Aquel que no sabe compartir. Ese es el que no sabe compartir. Si Dios te da para que tú des. Porque todos tenemos ese llamado de dar para recibir. Todos. Todos. Pero nadie te va a estar controlando a ti si tú das o no das. Eso tiene que ser tu voluntad. Que tú des lo que Dios te manda. Y si tú no das lo que Dios te manda,
con Dios te las verás. El pastor no te va a estar controlando a ti. No debe hacerlo. Te debe enseñar. Pero la decisión la tienes que tomar tú. Dios ordenó que la iglesia, los hijos de Dios, den su diezmo y su ofrenda. Pues ese es el mandamiento de Dios. Si tú no quieres hacerlo, la iglesia no se va a acabar porque tú no des. Pero tú no le reclames a Dios de lo que no obedeces. Tú quieres sanidad, quieres prosperidad, quieres que nunca te falte, pero no quieres cumplir. Yo te digo, Dios es un Dios justo. Tenemos que cumplir la palabra para que Dios nos dé. Pero lo más importante, para que tengas ministerio, porque ¿cómo enseñas lo que tú no practicas? Los ministros, su responsabilidad es enseñar la palabra, pero más que enseñar es su ejemplo. Entonces los ministros no pueden o no deben ser ávaros. ¿Qué más dice? 4. Que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Qué significa gobernar bien su casa? Pues que en su casa haya orden. Que en su casa haya orden. En el hogar la responsabilidad la tiene el padre, la madre, después los hijos. Pero la responsabilidad de gobernar es del hombre. La mujer se sujeta y los hijos también. No quiere decir que el hombre va a abusar, va a tratar mal a la esposa, a los hijos. De eso no. Gobernar bien significa saber tratar a las personas de su casa. Saber darles amor y comprensión a las personas de su casa. Significa saber enseñarles con el ejemplo para que la familia también imite. Si el padre no le obedece a Dios, ¿qué puede enseñar a sus hijos? Si la madre no le obedece a Dios, ¿qué le puede enseñar a sus hijos? ¿Cómo le dice a sus hijos, hijo, obedécele a Dios, si los hijos ven que la madre o el padre no le obedece a Dios? Somos piedra de tropiezo cuando como padres no le obedecemos a Dios, porque eso van a imitar los hijos y los descendientes. Entonces seremos culpables si ellos no obedecen porque nosotros no lo hicimos. Entonces como padres tenemos la obligación de gobernar bien nuestra casa porque lo manda Dios. Verso 5 vuelve a repetir el Señor. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces el hombre que no gobierna bien su casa, ¿cómo puede jactarse? Puede enseñar bien. La mujer que no sabe gobernar su casa, la mujer que no sabe poner orden en su casa, ¿cómo puede querer dirigir la iglesia de Dios? O sea, Dios nos dice cómo tenemos que ser para poder cumplir un buen ministerio, para poder cumplir un buen llamado. Entonces, si nosotros queremos un ministerio, pues tenemos que practicar esto. Y si todavía no tenemos ministerio, pero anhelamos un ministerio, anhelamos ser obispos, pues tenemos que poner en práctica la palabra. Porque en la medida que nosotros practicamos y servimos, es cuando Dios nos va a levantar en el llamado y el ministerio. No pienses que el ministerio Dios te lo va a dar sin que tú le obedezcas. No pienses que el ministerio Dios te lo va a dar si tú no le obedeces. Si Dios te lo dio y tú no le obedeces, pues te lo va a quitar. Así funciona. ¿Qué más dice? Dice, no, un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. ¿A quién se le llama neófito? Neófito se le llama aquel que no sabe, aquel que no conoce. Amado, no es un pecado no saber. El pecado es no querer aprender. El pecado es no querer aprender. Porque todos hemos sido llamados para aprender y practicar. Pero si no aprendemos, seguimos siendo un neófito. Y como neófitos cualquiera nos puede engañar. Cualquiera nos puede decir, oye, la Biblia dice esto.
Y si tú no te has leído toda la Biblia, tú vas a decir, bueno, sí, no lo sé, pero tal vez digas sí. Pero si tú te has leído toda la Biblia, cuando alguien te diga esto está escrito, tú le vas a decir, no está escrito. Y tú le vas a decir, estás mintiendo, porque no está escrito. Pero si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo puedes rebatirle al que engaña o al que miente? ¿Cómo le puedes llamar la atención al que no quiere obedecer si tú no conoces la palabra? Un neófito, dice, es aquella persona que no sabe, pero que se envanece como si supiera mucho. Y cuando empieza a envanecerse o a enorgullecerse, el diablo ya tomó control de esa persona. Por eso bien claro dice. 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Sí, pues. Todos aquellos que están en sectas, todos aquellos que enseñan tonterías, han caído en condenación del diablo. Satanás los ha engañado, les ha hecho creer una mentira y enseñan mentiras. Pero Dios no quiere que sus hijos, su pueblo, sean neófitos. Por eso nos llama a aprender. A los ministros nos llama a enseñar. Y a todos a ser discípulos. Porque todos empezamos siendo discípulos. La Biblia habla de los discípulos de Jesucristo. Los discípulos de Juan. Los discípulos de Pedro. Los discípulos de Pablo. Y aquí en la iglesia se habla de los discípulos del pastor Germán. Pero en conclusión, todos somos discípulos de Jesucristo. A Él sea la gloria, bendito sea el Señor, que por su gracia, por su misericordia y su bondad nos ha dado este ministerio y este llamado. No lo merecemos, solamente su gracia y su misericordia. Y Él quiere dar a todos un ministerio y un llamado. Pero somos nosotros los que tenemos que ganárnoslo. Y si ya lo tenemos, no debemos perderlo. Porque si lo perdemos, no culpes a hombres o le culpes a Dios. Si lo perdemos es porque no lo supimos cuidar. Si tenemos un llamado y tenemos un ministerio, pero no le obedecemos a Dios, el que te va a quitar el ministerio es Dios. No es el hombre. Y Dios va a usar al hombre tal vez. Dios va a usar al hombre para decirte tú no vales en el ministerio. Pero lo perdiste tú porque tú no obedeces, porque no quieres prepararte, no quieres crecer, no quieres avanzar, no quieres darle tiempo a tu ministerio o a tu llamado. Sí, pues, porque el ministerio es tiempo. Si Dios te llamó a tiempo completo, gloria a Dios. Pero si Dios todavía no te ha llamado a tiempo completo, tú sigues desarrollando tus actividades, pero sírvelo al Señor. Y si tú te esmeras, llegará el día donde Dios te va a decir, deja todo y sírveme. Y el día que Dios te diga, deja todo y sírveme, Dios se encargará de que no te falte. Porque Él nunca ha dejado de cumplir. Pero si tú no le obedeces a Dios, no esperes un ministerio fructífero cuando tú no has sembrado. Dice, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Siembra amor, cosecharás amor. Siembra sabiduría y cosecharás más sabiduría. Siembra bienes materiales y eso cosecharás. Siembra bienes espirituales y eso cosecharás. Pero siembra maldad y eso vas a cosechar. Siembra desobediencia tuya y créeme que vas a cosechar muchos desobedientes. Y no te va a agradar. Pero nosotros recibimos lo que hacemos. Bendito sea Dios. 7. También es necesario que tengan un buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué significa buen testimonio de los de afuera? Significa que donde tú vayas, tu comportamiento sea tan correcto que todos hablen bien de ti. Si tú eres una persona que tienes vecinos con los cuales peleas, tienes pleitos, tienes conflictos, si peleas con tu familia, peleas con otros ministros, entonces tú estás ganando un descrédito. Tu testimonio empieza a caer cuando debe ser lo contrario. Que tu testimonio sea tan correcto que los demás quieran imitarte.
Amados, ese es el llamado que Dios les ha dado. Pero no solamente para los ministros. Esto que le estoy hablando es para todos los cristianos. Para todos. Todos tenemos que practicar esto, todos. Solamente que si tú tienes el llamado, tienes que ser más perfecto que los demás. Para que Dios te dé ese llamado y ese ministerio. De lo contrario, si tú no vives una vida de obediencia, no esperes que Dios te exalte. Dios exalta al que le obedece. Dios exalta al que le hace caso. Dios exalta al que se humilla. El que se humilla es aquel que reconoce que debemos obedecer a Dios y debemos amarlo como Él nos ha amado. Y debemos amar a las autoridades. Y debemos amar a todos nuestros hermanos. Porque el ministerio más grande es el amor. Y si estamos llenos de amor, estoy seguro que estaremos preparados para el llamado que Dios nos ha dado. Que Dios me los bendiga. Amados hermanos, a la iglesia Jesús mi pastor, a través del WhatsApp de la iglesia, les voy a estar informando de lo que vamos a ir haciendo. No va a ser a través del Facebook, va a ser a través del WhatsApp de la iglesia Jesús mi pastor. Espero que la palabra que hoy día has recibido sea de bendición para ti. Si tú todavía no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, repite conmigo así. Padre Dios, te pido perdón en todo lo que he pecado. Este día yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Enséñame a hacer tu voluntad. Si tú has hecho esta oración, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Pídele a Dios que te muestre un lugar donde se enseñe su palabra y donde tú puedas congregarte y crezcas en el conocimiento de la verdad. Que Dios me los bendiga a cada uno. La gracia del Señor los acompañe. Bendito sea Dios. Shalom, shalom.